Tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Una vez más, bienvenidos y gracias por estar de nuevo acompañándonos en nuestro programa de la Escuela Sabática. Hablábamos en la introducción acerca de cómo durante los siglos el hombre ha tratado de entender lo que es la deidad, cómo Dios pueden ser tres en uno. El libro de Juan, en el capítulo 1, nos habla de que el verbo al principio era el verbo y ese verbo fue hecho carne y vino a morir por nosotros. Quédate con nosotros mientras nosotros analizamos lo que tiene que ver con el poder de la creación a través de los tres principales deidades que conforman el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el título de nuestra lección. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Galileo, hace muchos siglos atrás, consideró que la Tierra era la que rotaba alrededor del Sol, fue un descubrimiento impresionante. En esa época no existía la tecnología que tenemos ahora. Y la gente creía que todas las cosas rotaban alrededor de la Tierra. Sin embargo, nosotros ahora sabemos que los planetas giran alrededor del Sol. Y asimismo, un científico alemán que todos conocemos como Albert Einstein descubrió lo que es la teoría de la relatividad. Ustedes se preguntarán por qué yo estoy hablando de esto. Y es porque a veces, cuando se descubre algo que nunca nadie lo ha dicho, nosotros no lo creemos. Cuando Albert Einstein dijo que la energía era igual que la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado, nadie entendía de lo que le estaba hablando. Pero se ha logrado comprobar que eso es así y tenemos como ejemplo, por decir algo, la fuerza nuclear, la energía nuclear, la bomba atómica y ese tipo de cosas que el hombre ha desarrollado. Muchas cosas también que han sido para el bien de la humanidad. De igual forma, la Biblia en el capítulo 1 de Juan nos habla acerca del principio. Nos remontamos cómo era el verbo. Nadie lo entiende. ¿Por qué cuando Dios habló y dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza se refirió en plural? Y era porque estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hailey, ¿cuál es tu apreciación con respecto a esa expresión de la Trinidad? ¿Por qué nosotros creemos en eso? Creo que, mire, antes de decirlo, creo que muchas veces, tal vez como jóvenes o como adultos, muchas veces no entendemos de que solo estaba Dios y que Él creó el mundo, el planeta Tierra, pero en sí fueron los tres, porque en Juan se nos dice que fueron las tres deidades que crearon al mundo, no solamente fue uno, sino que fueron los tres. Entonces, mi pregunta es, en sí, ¿qué es el verbo? Exacto. El verbo es, cuando se refiere al verbo, estamos hablando del Espíritu. Y dice que fue hecho carne y habitó entre nosotros. Uh-huh. Cuando Jesucristo vino a este mundo, aunque para la humanidad de ese entonces casi pasó por desapercibida. O sea, ¿cómo es posible que el rey de las huestes celestiales venga a nacer en un establo y a dormir en un pesebre? Más sin embargo, la Biblia también confirma que huestes de ángeles celestiales se le aparecieron a los pastorcillos. Dice que en el ángel hubo una fiesta, tocaron sus instrumentos y adoraron a Dios.
por el nacimiento del Señor Jesucristo. Aunque para el punto de la humanidad no era algo tan grande, pero en el cielo sí se dieron cuenta de que había llegado el momento de que el Redentor viniera a morir por nosotros. Sí, y esa es la parte en que quizás no entendieron en ese momento, lo vieron como una persona demasiado humilde como para poder ser el rey que iba a venir a salvarlos. Correcto. Entonces, ellos sabían muy bien de que él estaba correcto lo que decían, pero aún así lo contradecían. Pero sí lo veían de una manera de que pues él nació en un pesebre, en un establo. Era el hijo del carpintero. Era el hijo del carpintero, no tenía dinero. Y ellos pensaban de que el que iba a llegar iba a venir con ropa fina, iba a venir con que anillos, iba a tener dinero, pero en sí no fue así como él vino. Claro, los judíos esperaban a un libertador. Ellos querían salirse del yugo romano. Y Sí. por lo tanto ellos estaban esperando a alguien con gran poder para que pudiera libertarlos de ese yugo. Sin embargo, la Biblia dice que en Hebreos 1:3 podemos leer que el Hijo es toda plenitud de la divinidad manifestada. Según lo que estudiamos en la Biblia, a Jesucristo lo mataron, intentaron matarlo antes de su tiempo, intentaron matarlo varias veces porque Él se hizo igual a Dios. Él era Dios, o Él es Dios, pero ellos en su criterio no lo veían así, lo veían como otro ser humano. Y el día de hoy todavía vemos eso. Hay muchas denominaciones que no creen que sea posible que tres seres puedan ser uno. Sin embargo, durante una lección que estábamos estudiando esta mañana, si nosotros meditamos cuando el Señor Jesucristo llegó a la ciudad de Gadarena, que salió un endemoniado gadareno a recibirlo, nos dice la Biblia que cuando Él le preguntó su nombre, Él dijo que se llamaba Legión. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros creamos que Satanás sí tiene el poder de ser 5,000? Porque legión significa 5,000. Era un número militar romano. Y entonces no creemos que Dios pueda ser 3 en 1, pero sí creemos que Satanás puede ser 5,000 en 1. Y es que nos envolvemos en las mentiras que Él nos da. Nos dice el estudio de esta semana de que Dios nos da la verdad, que Él es la verdad, pero nosotros nos envolvemos en la mentira que nos da Satanás. Y eso es lo que pasa, y por eso dice usted que podemos creer en lo que Satanás puede estar en 5,000 demonios en uno solo, pero no creemos en 3. Entonces nos llenamos de las mentiras y no creemos en lo que Dios nos está dando. Correcto. Además, es claro, Jesucristo nos habla acerca de cómo Él y el Padre son uno mismo. Él dijo claramente, el Padre y yo, uno somos. Sí. Entonces, de nuestra mente estrecha, nosotros no podemos identificar cómo es posible. Pero espiritualmente hablando, sí es posible. El solo hecho de que nosotros no entendamos algo, como dije al principio, por ejemplo, la teoría de la relatividad es una cosa que no muchas personas entienden, excepto los científicos, los que trabajan con lo que tiene que ver con la física y ese tipo de cosas, pueden explicarlo de una forma sencilla, fácil de digerir. Mas, sin embargo, para una persona que no tenga ese conocimiento, se le va a hacer imposible. Para mí, cuando yo estudié esto un poco personal, yo no lograba entender cómo habían medido la velocidad de la luz. Si la luz viaja a 300,000 kilómetros por segundo, ¿cómo es posible que alguien la pueda medir? Sin embargo, existe la tecnología para medir la velocidad de la luz. Y eso no quiere decir que la luz no exista, simplemente porque nosotros no la podemos medir o no la podamos entender. Sin embargo, está comprobado. El Espíritu Santo dice, les revelará las cosas que yo quiero que ustedes sepan. Esa fue la promesa que el Señor Jesucristo hizo antes de partir. Sí. En muchas partes de la Biblia, y mientras Jesús estuvo en la tierra, Jesús siempre decía yo y el Padre, o el Padre y yo. Entonces siempre mencionaba de que no solamente Él solo estaba trabajando, sino que tenía al Padre que estaba con Él, y el Padre tomaba las decisiones, o sea, ellos dos tomaban las decisiones juntos. Correcto. Entonces, en ese momento ellos no veían que Él lo confirmaba, de que eran 3 en uno solo.
Exactamente. También hay una cosa también que queremos enfatizar, y es el hecho de que durante la creación Dios decidió crear al hombre en el sexto día. Es como cuando nosotros usamos el término donde dice cerrar con broche de oro. El hombre fue el cierre de la creación, porque ya el sábado ya Dios no hizo nada. El sábado lo descansó, lo santificó y lo bendijo, dice la Biblia. Entonces, el cierre de la creación fue el ser humano. Sin embargo, Satanás ha tratado desde el principio de borrar esa imagen que Dios creó, perfecta. Y por eso Jesucristo fue enviado como redentor para que nosotros pudiéramos volver a alcanzar la salvación que habíamos perdido. A través de Adán, dice la Biblia, entró el pecado, pero a través de Jesucristo nosotros podemos recibir la vida eterna. Sí, y se nos dice de que Jesús vino a reconstruir lo que se había roto. Entonces, cuando llegó el pecado, antes de que entrara el pecado al Edén, Adán y Eva podían hablar enfrente, así como nosotros lo estamos haciendo, enfrente de Dios, podían conversar, podían abrazarse, pero cuando entró el pecado esa conexión se quebró. Entonces tuvieron miedo. Tuvieron miedo, y eso es lo que Jesús vino a reconstruir. Desde el principio de la creación, el Padre siempre ha buscado salvarnos. Si ustedes se dan cuenta, dice la Biblia que Adán y Eva se escondieron entre los árboles, cosieron hojas para taparse como delantales, mas el Padre dice que fue en busca de ellos y los llamó. Eso quiere decir que Dios en su infinito amor siempre ha estado velando por el bienestar de la humanidad. La palabra Padre, que en griego se dice pater, aparece 136 veces, en el libro de Juan, y unas 18 veces en sus 3 epístolas. Eso es más de 1/3 de las total de veces que aparecen en todo el Nuevo Testamento. Lo que quiere decir que el apóstol Juan enfocaba bastante la conexión entre el Padre y el Hijo. Aunque el Espíritu Santo no se menciona tan abiertamente como el Padre y el Hijo, eso no quiere decir que el Espíritu Santo Juan no lo tomaba en cuenta. Porque el versículo de memoria de esta semana, si ustedes se dan cuenta, dice, eso está en el libro de Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Qué promesa más grande para nosotros, aquellos que creemos en Jesucristo, saber de que no estamos solos, que tenemos un Consolador. La palabra Consolador significa cuando tú estás angustiado, cuando estás triste, cuando estás necesitado, va a haber alguien que estará a tu lado para darte la fuerza, el poder, el confort, como se dice en inglés, para que puedas acercarte otra vez a su trono de gracia. Esa es la lección de esta semana y esperamos que haya sido de beneficio para su vida y que el Espíritu Santo pueda llegar a ustedes. Feliz sábado. Yo soy el camino, la verdad y la vida.